en la lección número 1 y 2 del manual. Tengo aquí el libro en físico, Victoria sobre el desaliento en la vida y en el ministerio. Es el libro de Bill Mills y Grace Parrow. Es un libro editado por Recursos para Liderazgo Internacional. Fue un libro que yo pude comprar hace mucho tiempo y no es fácil poder ubicarlo en Amazon o en librerías, no sé, pero de repente es un libro muy particular de este ministerio, Recursos para Liderazgo Internacional. Ok, hoy nos corresponde abordar con la ayuda del Señor dos lecciones muy importantes. La primera lección tiene que ver con la vida del profeta Elías. Elías es Eli-Yab. Eli-Yab, que quiere decir, Yab es Elohim. Sí, el Señor es Dios. Y es muy interesante que cuando Elías hace descender fuego y consumir el holocausto bien mojado, la gente comenzó a gritar Eli-Yab, Eli-Yab, que significa el Yab. Yab es Eli, ¿sí? Yahvé es Eli, es Eli. En esta lección estoy usando las láminas con el permiso del hermano David Castillo. David Castillo hizo esta presentación y de verdad que las láminas de David están mucho mejor que las mías. Así que preferí, con el permiso de David, usar sus láminas. En esta lección vamos a ver una breve introducción a Elías, la soledad y el cuidado de Dios, confrontación con Acab, desafío en el Monte Carmelo, consecuencias del reto, huida de Elías, intervención divina, una segunda confrontación, que es la confrontación en Horeb, y el famoso síndrome del profeta, y por último, algunas conclusiones. Correcto. Tenemos entonces la introducción al profeta Elías. Todos conocemos lo que la Biblia habla de Elías. En cuanto al origen de Elías, es muy poco lo que sabemos. Dice que Elías tisbita, es Elías de una región llamada Tisbe, correcto. Entonces, no da muchos detalles del origen de la familia. Más bien, el Antiguo Testamento, la Tanakh, se dedica a mostrarnos la vida, obra e incluso los defectos del profeta Elías. ¿Sí? Porque nunca es la intención de la Biblia mostrar, nosotros llamamos héroes de la fe, el catálogo de Hechos de Hebreos capítulo 11, pero realmente en ningún momento la Biblia intenta presentar héroes, sino más bien gente que le creyó a Dios, que por la fe alcanzó las promesas. Por supuesto, el elemento que transforma al hombre débil, incapaz, hasta inepto, es la gracia o el favor inmerecido de Dios en Jesucristo. Entonces tenemos un detalle que en la carta de Jacobo nos da, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes como las nuestras. Aquí tenemos una versión popular que dice, Elías era tan humano como nosotros, sin embargo, oró para que no cayera lluvia y no llovió durante 3 años y medio. Luego volvió a orar, el cielo envió la lluvia y la tierra comenzó a dar cosas. Es decir, por la palabra de Elías, se detuvo la lluvia y volvió a llover. Ahora, tenemos que entender en el contexto de una sociedad agrícola lo que significaba
el detener la lluvia. Sabemos que en ese tiempo el rey Acab, que se casó con una mujer de Sidón, es interesante que de donde era Jezabel, allí el Señor envía al profeta a buscar ayuda en la viuda de Sarepta de Sidón. Jezabel, una mujer pagana, adoradora de los dioses de la fertilidad, se decía que Baal, que significa Señor en hebreo, ese Señor, tenemos que Baal tenía relaciones sexuales, según lo que entendían la religión cananea, con la tierra la fecundaba y daba entonces cosecha abundante. Y Acera era una diosa madre, como esa línea de, de diosas, del culto al matriarcado, como muy común en las religiones paganas. Es el judaísmo y es el islam lo que colocan a Dios en el sentido de su paternidad. Entonces tenemos en el caso de Elías, cómo Elías en la vida enfrenta grandes desafíos, y uno de los grandes desafíos de Elías es enfrentarse a la soledad y reconocer el cuidado de Dios. Como dice el autor del libro, Bill Mill y Sparrow, dice que el agotamiento ocurre cuando tenemos percepciones equivocadas sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre el ministerio. Entonces, vamos a ver cómo Elías enfrenta la crisis de una forma inadecuada. Entonces, Dios tiene que intervenir, Dios tiene que meterse en la escena. Y yo he visto en mi vida cómo Dios ha intervenido, cómo Él se ha metido en mi camino, se ha metido en mis pasos para guiar mi vida, para librarme, para eh, enrumbarme hacia camino de justicia, de verdad. Entonces, tenemos en el caso de Elías, tenemos ahí un mapa muy interesante. Tenemos acá, aparte de Samaria, y tenemos a Tisbe, el arroyo de Kerit, donde Dios envía al profeta. Por supuesto, la corte de acá estaba convulsionada debido, y Elías tuvo que caminar un buen trecho, correcto. Y estando en ese trecho, pues Dios lo envía a un arroyo para que Elías pueda tener agua. Entonces, tenemos entonces la importancia del descanso y cuidado en el ministerio. Ahora, yo le comentaba ayer a un joven en la Iglesia de la Cruz que cuando Dios establece en Levítico las provisiones del Shabbat o las provisiones sabáticas, había la tierra misma tenía que descansar. Sí, no solamente los hijos de Israel, sino también la tierra tenían que tener su año sabático. Ese año a veces se contaba de 7 años, y también había provisión de jubileo en la cosecha. No había que recogerlo todo para proveer para el pobre, la viuda, el extranjero, el huérfano. Ahora, es interesante, estaba leyendo el libro Pueblo de Dios, una imagen bíblica por Juan Driver, y Juan Driver sostiene, el autor anabautista, que Israel nunca atendió a las provisiones sabáticas para la tierra. Era muy poco lo que se hacía. Entonces, como Israel no atiende a las provisiones sabáticas, entonces Dios, Yahvé, le mete 10 semanas de 7 años a la tierra y envía
a Judá a la cautividad babilónica, 70 años de cautividad. Entonces yo le decía a este joven que nosotros necesitamos periodo de descanso. Cuidado no, sino programado. Necesitamos programar nuestro descanso. Cada cierto tiempo tomar un par de días. Yo por lo menos tengo técnicamente un mes de vacaciones, correcto. Y ese mes de vacaciones trato pues de, aunque no tenga dinero o muchos recursos, pues trato de buscar vías. Entonces, cuando yo no planifico el descanso y cuando yo no me tomo en serio el descanso, porque esa especie de dualismo neoplatónico, donde todo lo espiritual es bueno y lo material es malo, hace que nosotros consideremos el descanso como mundano, diabólico, una pérdida de tiempo, ¿no? Y no es así. El descanso se ve desde el principio de la creación de Dios, como Dios descansó. Y en el Antiguo Testamento se provee el Shabbat, se provee también las provisiones del año de jubileo, correcto. Entonces, cuando nosotros no descansamos, entonces vamos a tener que hacerlo ya agotados y a la fuerza. Entonces, Dios lleva a Elías al arroyo de Querí y en ese momento dice la escritura que le va a proveer alimento. Yo he ordenado a los cuervos. Estos cuervos, algunos lo entienden como los ismaelitas, otros lo entienden como los animales, pero algunos dicen que son animales paganos, que no sé cómo uno y otra cosa. Entonces hay diferencias de opinión. Lo cierto es que el Señor, una vez que el arroyo se seca, correcto, Dios le provee al, 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 al profeta, porque Dios siempre va a hacer eso. Él siempre va a proveer a sus hijos. Entonces, el juicio sobre Acab y la nación de Israel fue severo. El hambre devastó el reino de Acab, pero Dios personalmente cuidó de Elías, no solo que lo alimentó mediante cuervos, sino que cuando el arroyo se secó, el Señor le proveyó por medio de una viuda. Ahora, en el caso de Elías, y por qué no también el caso nuestro, cuando, cuando el siervo del Señor está cansado, está agotado, Dios va a intervenir y le va a proveer a su siervo los medios para que él sea sustentado. Medios poco convencionales y poco ortodoxos, como el caso de los cuervos, sean los ismaelitas o sean los animales que para algunos son considerados inmundos. Y también el caso de una viuda pobre, que estaba muriendo de hambre junto a su hijo, y le provee el Señor al profeta Elías. Entonces, el padre usa a esta viuda y lleva a Elías a la cueva del oso, a la ciudad de Jezabel, correcto. Entonces, conocemos la historia. Elías se presenta ante la viuda. El Señor había provisto a esa viuda para que sostuviera una viuda con pocos recursos. Hay una historia de Eliseo y la tsunamita, donde Dios envía a Eliseo a una mujer adinerada. Pero no era el caso de Elías. Lo envía a una mujer pobre, una mujer viuda. El caso de Eliseo lo envía a una mujer casada, correcto. Tenía su esposo, no tenía hijos, y le provee una habitación. Y en el caso de Elías, lo lleva a una mujer desposeída, una viuda que tenía un hijo, y ya debido
a la inclemente sequía de la zona, ya ella tenía las últimas reservas. Entonces, Elías le dice que que le prepare algo de comer. Y ella dice, no, yo solamente tengo un poquito de harina, un poquito de aceite. Entonces Elías le dice, ve y prepárate, prepárame para mí, y luego tú y tu hijo comen. Entonces ahí ocurrió el milagro, correcto. Y luego pasó que cuando el hijo de la viuda muere, y Elías le toca nuevamente hacer el milagro para revivir. Entonces Dios lleva al profeta de un lado a otro con el fin de sostenerlo, sustentarlo, correcto. Al profeta, ahí tenemos algunas escenas de una recreación de la zona. Ahora, después que Elías tiene que guardarse, correcto, tiene que guardarse, ¿no? Y el autor Mills dice que hay tiempos en los cuales tenemos que guardar. Hay tiempo para la lucha, el trabajo, el esfuerzo, pero hay momentos donde el siervo del Señor tiene que tomarse un tiempo de reposo, de oxigenación, de renovar ideas, de apartarse del trajín, de las cargas propias, los desafíos propios del diario vivir en el ministerio, en la vida, en la profesión. Porque sea, nosotros no, nosotros decimos, no, voy a metérmele hasta la muerte. Y muchas veces eso es lo que ocurre. Yo este año pues he visto que han muerto algunos pastores mucho más jóvenes que este servidor, de diferentes causas, de diabetes, de hipertensión, de ACVs, del corazón, porque no, no se valora el cansancio. Una vez estaba hablando con un pastor pentecostal. Ese pastor yo le pregunté, yo creo que lo conté la semana pasada, en un almuerzo, que qué hacía. Él me dijo que tenía células los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en la mañana y domingo en la tarde, doble tarde. Entonces yo le pregunté, hermano, ¿quién predica? Yo. Y yo, bueno, le dije, sin conocerlo, hermano, ¿qué quiere? Que lo aplauda. Mire, le hice una pregunta. ¿Cuándo descansa usted? ¿Cuándo le dedica tiempo a su esposa? Él se me quedó mirando, ¿sabes qué? Esos consejos no le gustan mucho a la gente que tiene una visión sesgada del Evangelio, una visión distorsionada de la verdadera espiritualidad. Entonces, el hombre me hizo caso omiso. Yo más o menos tuve contacto con él varias veces y como al año me di cuenta que se estaba divorciando y terminó divorciando. Hoy es pastor en un pueblo de Santa Marta, se volvió a casar. ¿Qué le puedo contar? Entonces, hay momentos para esconderse, para guardarse. Dios nos lo va a indicar a través de su palabra, a través del consejo sabio de las personas espirituales, a través de las circunstancias, incluso a través de la providencia, los eventos de la vida. Dios nos habla de diferentes maneras. Yo me acuerdo en el 2018 estaba con ganas de irme de Venezuela después del asunto eléctrico y todo lo demás. Y me puse a orar, fue enero de 2018, y ya con el pensamiento de agarrar la maleta, e irme del país, ¿no? Entonces, cuando estaba viendo una entrevista de un futbolista de la Juventus, Alex Del Piero, Alexander Del Piero dijo a una señora, a la vecchia señora, la señora vieja, nunca se le abandona en las peores circunstancias. Y yo entiendo
que Dios me estaba hablando a través de Alex del Piero, él sin saberlo, pero Dios me estaba hablando a través de las circunstancias, de la gente, a través de mi corazón, pero sobre todo Dios nos va a hablar a través de su palabra, la palabra profética más segura. Pero en el caso de Elías tiene que mostrarse, correcto, tiene que aparecerse en escena. Una vez que Elías come, se alimenta, descansa, ya Elías tiene la fuerza necesaria para aparecerse delante de Dios. Mire, en una situación de perturbación, de desequilibrio emocional, depresión fuerte ante los rigores de la vida, es difícil tomar decisiones correctas. Los malos momentos de la vida, yo siempre lo he dicho, no son buenos momentos para tomar decisiones. La gente necesita estar renovado, cabeza fría, a la hora de poder servir, ¿no? Entonces Elías va entonces al desafío, famoso desafío de Elías contra el mundo, el reto de los 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, algo así por el estilo. Más o menos el número, no recuerdo ahorita cuánto es, pero eran 800 y pico de profetas. Ustedes conocen la historia, correcto. Ese fue el desafío que Elías le propuso al rey Acab. Y la prueba del fuego diría quién es el verdadero Dios. Usted conoce la historia. De hecho, el texto en español usa algunos eufemismos, que son figuras para más o menos suavizar. Pero Elías le dice a los profetas de Baal, ¿será que ustedes, los dioses, y esta versión que citó el hermano David Castillo, cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y les dijo, tal vez esté soñando despierto, quizás estén haciendo sus necesidades. Eso es lo que el texto hebreo dice. El texto en español usa un eufemismo. Usted conoce la historia. Elías ora, después que los profetas se sajaban, se montó un escándalo, un espectáculo. Elías ora sin mucho esfuerzo. A veces nosotros creemos que si hacemos un esfuerzo de concentración, fuerza en la oración, pues la oración va a dar resultados. No, la oración debe ir acompañada por fe, correcto. La fe, como dice Santiago, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Entonces, Elías ora, ocurre el milagro del fuego sobre el altar súper mojado. ¿Y qué ocurre? Cayó fuego y la gente comenzó a gritar, Yahvé, Elí, ya, Elí, ya, que significa el Señor, Adonai o Yahvé. Yahvé es Elí, es Elohim, el diminutivo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Elías, viendo el milagro que ocurrió, se llenó de ánimo, valor y mandó a apresar a todos los profetas de Baal y Elías lo llevó al valle de Sison y allí los mató. Ahora, el texto pareciera indicar que fue Elías el que se encargó de matar a los profetas de, de, de Baal, el culto de la fertilidad. Ahora, aquí tenemos que detenernos a alguna reflexión. Yo recuerdo que hace años escuché a alguien decir lo siguiente: cuando después de una victoria hay desánimo, es tiempo de preparar las maletas.
Cuando el desánimo viene después de una derrota, es perfectamente entendible. Y es lo que le pasa a nuestro personaje. Él tiene una gran victoria, probablemente estaba agotado físicamente por haber matado a los profetas, por el rigor del viaje, de la lucha, la tensión emocional, pero no pienso que era razón alguna para huir de Jezabel. Jezabel le dice que mañana este, tendremos aquí la cabeza del profeta Elías. Y la mujer le pronunció una sentencia de muerte y Elías huye despavorido. De repente, porque Elías estaba cansado y ese agotamiento físico lo llevó a tener un agotamiento emocional. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos tiempos de vulnerabilidad. Tenemos que tener cuidado y aprender y entender los momentos de vulnerabilidad, saber cuándo de verdad somos vulnerables a la enfermedad, al dolor, al sentimiento, ¿correcto? Cuando estamos cediendo ante los problemas, la presión de la vida, las circunstancias del pastorado, asuntos de la iglesia, problemas con los líderes, problemas propios del ministerio, gente que se va de la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado que esos momentos, que son problemas, Yo los tengo no nos cerrados. lleven a un estado de vulnerabilidad y nos lleven pues, a caer. El caso de Elías fue todo lo contrario. Elías había alcanzado una gran victoria y tenía cómo enfrentar a la reina Sidonia, a la reina, a la esposa de acá, a la temeraria y tan conocida, Jezabel, Jezabel. Entonces Elías huye de eh, Jezabel y va a esconderse en una cueva. Correcto, aquí están algunos mapas, correcto, indica el recorrido de nuestro profeta a distancia, muy considerable tuvo que recorrer el profeta Elías. Elías tuvo miedo, huyó para salvar su vida. Es decir, pareciera que en Elías se cumple eso que dice que mata al tigre y le tiene miedo al cuero. Se había enfrentado acá a los profetas de la fertilidad, 800 y pico. Había vencido por el poder del Señor y ahora tenía al pueblo de su parte y habían eliminado a los profetas que Jezabel había traído a la corte de Samaria. Entonces, ¿qué dice? Se fue a Berseba, aquí está la distancia, miren, desde Samaria hasta Berseba. No sé exactamente cuántos kilómetros, pero por el mapa se ve que es una distancia bastante considerable, ¿correcto? Entonces se sentó en un árbol de retama y pidió morirse. Entonces fíjense que los estados físicos y emocionales nos pueden causar una vulnerabilidad extrema. Yo nunca podré evitar ni el cansancio físico, ni tampoco el agotamiento emocional. Lo que tendré que hacer es aprender a manejarlo. Es como decía el Salmo número 13, ¿hasta cuándo yo voy a alimentar la tristeza? Eso lo dice el Salmo 13, lo estoy parafraseando. Entonces, en esta circunstancia de cierta vulnerabilidad, lo que podemos hacer más que todo es
podemos alimentar ese sentimiento de desgano, de frustración, y se puede convertir en una depresión y puede llegar al punto de una depresión mayor. Mi esposa es psicóloga. Ella me dice que cuando una persona entra en un estado de depresión mayor, es difícil que salga por sí solo. Necesita, digamos así, ayuda profesional, y ella pide morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Sí? Job, en ese embate emocional, físico, perdiendo los hijos, perdiendo las posesiones, el ganado y perdiendo la salud, Job maldice el día del nacimiento. Ahora tenemos el caso de Elías. Elías da un paso más allá. Jonás también, cuando pierde la calabacera, también entra en ese estado donde decimos cosas que no tienen sentido, asuntos que no deberíamos decir. Entonces, en esos momentos de cierta vulnerabilidad, lo mejor es mantenerse quieto, no decir nada, no hablar cosas de las cuales más adelante pudiésemos arrepentirnos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? En medio de la angustia, de la pena, del dolor, de la tristeza del profeta, va a haber una intervención divina, ¿correcto? Dios va a venir al encuentro del cansado, solo y afligido profeta, y va a traer a Dios, envía un ángel para cuidar a Elías, ¿correcto? Y le envía provisión y agua para el viaje. Manda a que come, bebe y descansa. Yo decía ayer en la clase presencial en la Iglesia de la Cruz que muchas veces nosotros, por ser tan dualistas, abrazar ese dualismo neoplatónico, no entendemos que el ser humano es un ser integral. Entonces, cuando alguien tiene un problema de cualquier índole, le damos fórmulas ya preelaboradas. Ore, ayune, haga una vigilia, lea la Biblia. Entonces, resulta que eso está bien. Aconsejar orar, ayunar, leer la Biblia, hacer una vigilia. Está bien, cantar una canción. Pero hay momentos cuando dice que el mismo Dios no manda a que Elías ore, ni que cante una canción, ni que ayune. Elías lo que necesitaba era comida, beber y descansar. Hay ocasiones en la vida que eso es lo que necesitamos. Alimentarnos bien. Dice yo antes de la clase fui a trotar. Estoy trotando 30 minutos con cambio de ritmo, de aceleración. Estoy corriendo duro, sprint, de 10-15 segundos. Y llegué aquí con hambre, cansancio. ¿Qué fue lo primero que hice? Relajarme, tomar agua y prepararme un sándwich para aguantar más adelante la cena, porque necesitaba comer. Y esa falta de bebida, comida y descanso, pues, obviamente conduce al agotamiento. Entonces, Dios se encarga en ese momento, tenemos la historia de el trueno, el, el torbellino, el ruido, el fuego, y luego ese silbido apacible, correcto. Dios se encuentra con Elías en Horeb, correcto, en ese lugar donde Elías estaba metido, encerrado en esa cueva, ¿no? Mire, hay momentos que necesitamos, decíamos hace un rato, apartar.
pero apartarnos para escondernos en el Señor, en su palabra, descansar. Pero no para escondernos en nosotros mismos, en el dolor y la pena. Y yo recuerdo una historia de un pastor que estaba pasando momentos muy difíciles en la iglesia, con los hermanos, la directiva. ¿Qué les puedo decir? Y se fue a San Felipe, en el centro comercial San Felipe. Y él acostumbraba a sentarse allí y había un limpiabota, un gamusero. En ese momento llegó un niño y el niño le dijo, señor, le limpio los zapatos. Bueno, está bien, niño. Y viene el niño y se arrodilla para lustrar los zapatos con un trapo. Y el pastor le dice al niño, no, no, niño, levántate, no te arrodilles. Y el niño le dice al pastor, señor, no se preocupe, de rodillas se hacen mejor las cosas. Entonces, si ese guardarse es para estar con el Señor, para renovar la fuerza, está bien. Pero si ese apartarse es para zambullirse en el dolor, en la pena, en la tristeza, la melancolía, el problema, pues vamos a estar, como dice el dicho, de Guatemala a Guatepeor. Entonces, Elías tiene un encuentro con Dios. Dios sale al encuentro del profeta. Y eso es lo maravilloso que tenemos nosotros, es que Dios se va a presentar a nuestro encuentro. Dios nos va a fortalecer y mucho más en el Nuevo Testamento, que dice la Biblia que a veces no sabemos cómo pedir, cómo conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Así tenemos la ayuda del Paráclito, el ayudante, el asistente, el abogado, el consolador, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que padecen tribulación con la misma consolación con la cual fuimos consolados, como lo dice segunda de los Corintios. Entonces, Dios sale al encuentro y le hace la pregunta de las 50.000 luchas. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios siempre sabe hacer preguntas. Hace preguntas exactas. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a hacer preguntas. Las preguntas correctas, exactas. Entonces, usted recuerda la historia, ya la mencioné, donde viene el silbido apacible, ¿correcto? Entonces, Elías, ¿qué haces aquí? Entonces Elías dice, no, que el celo del Señor me consumió, que no sé qué cosa. Eso lo vamos a ver ahora, porque se llama el síndrome del profeta. Según el autor, Mill Sparrow, nosotros, la mayoría, experimentamos el síndrome del profeta. El síndrome del profeta, se lo resumo, no es más que la creencia de que soy yo contra el mundo y que no hay nadie más. Y una variante de este síndrome del profeta es que decimos nosotros, si no lo hago yo, no se hace bien. Entonces, entramos a una autosuficiencia, un orgullo disfrazado, y lo que terminamos es reventándonos, agotándonos, y por supuesto, frustrando, ¿correcto? Eso es básicamente el síndrome del profeta. Entonces, Dios va al encuentro del profeta agotado, ¿correcto? Tenemos en los textos la descripción del agotamiento emocional y espiritual de Elías, y lo más interesante es que el Señor le dice a Elías, no, yo me he reservado 7.000 rodillas que no, 7.000 que no han doblado rodillas ante los Baales. Es decir, no soy yo el único, hay otros más, no estoy solo. Aparte de la ayuda de Dios, tenemos mucha gente que está sirviendo a Dios con fidelidad. Yo no debo creerme, ¿no?, que esto salió mal porque yo no pude estar. A veces
lo que dirigimos las iglesias, y también se ve también a nivel de los trabajos, es que nosotros nos atiborramos de ocupaciones, correcto, pero tenemos que entender, como le dijo el Señor, es mejor que 10 personas hagan el trabajo que uno. Eso lo vamos a ver en Moisés dentro de un rato. Entonces Dios protege a su reputación, porque eso es otra cosa, ¿no? A veces nosotros nos creemos que somos vindicadores del nombre de Dios, que estamos para proteger su santo nombre, que no se manche el nombre santo de Dios. Y estamos muy equivocados. Dios no necesita que yo me convierta en un vigilante, un vindicador de su gloria. Él lo va a hacer. Y Elías pensaba que él estaba con esa firme vocación de defender a Dios. No, Dios no necesita que nadie lo defienda. Él es el siempre soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Una de las cosas que causa agotamiento, y eso lo vamos a ver también en la lección de Moisés, es cuando nosotros estamos haciendo excelentemente muchas cosas que Dios no nos mandó a hacer y creemos que tenemos que hacerlo. Y creemos que si en el ministerio, mientras más cosas hagamos, a veces yo hablo con los pastores y, hermano, ¿cuándo podemos sentarnos a tomar un taza de café? No, bueno, porque tengo la agenda full, 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 full. Y, y ¿cuándo puedes atender a una persona con dificultad? No, varón, tengo una agenda full. Entonces, eso pareciera, esa pretensión de agendas fulles, yo he notado que en algunos pastores es sinónimo de distinción, de caché, de importancia, ¿no? Que el tipo está bien ocupado, que no tiene tiempo, ¿no? Incluso a veces los miembros, yo una vez llegué a una iglesia en Plaza del Sol y el pastor estaba adentro. Yo le digo al hermano, permítame el número del pastor para llamarlo. Y él me dice, no, no, yo no estoy autorizado a darle mi número a nadie. Correcto. Y al ratico salió el pastor y me abrazó. Fonseca, como, mire, ¿por qué usted no me ha hecho pasar a Fonseca? Y regañó. Entonces, muchas veces, perdón, nosotros estamos en esa condición de creernos que tenemos que defender la reputación de Dios y tenemos que defender nuestro estatus y, y reputación, y eso va a crear necesariamente agotamiento, correcto. Entonces, eh, Elías tuvo un gran movimiento, tuvo que enfrentar desafíos, pero el mayor desafío que tuvo que enfrentar fue el desafío de cómo Elías enfrentó la soledad. Voy a repetir una frase que dije en la iglesia de la Cruz ayer. La soledad solamente es buena en los momentos con Dios. De resto, o para reflexionar, para meditar, pero no es bueno para meternos en nosotros mismos y para refugiarnos en nuestra desdicha, nuestra tristeza, nuestro dolor. No es bueno. Entonces, Dios le proveyó sueño a Elías cuando estuvo agotado, le proveyó comida y agua, son las provisiones de la gracia de Dios. Le proveyó albergue al profeta, le hizo preguntas serias y le proveyó un compañero de ministerio al profeta Elías. Cuando estamos escondidos, esta es una reflexión de David Castillo, de material. La mina es del hermano David Castillo de la iglesia, un alumno. Excelente lámina, excelente exposición de David. Entonces, cuando estamos escondidos en nuestras cuevas,
Correcto. Cuando estamos escondidos en nuestras cuevas, como lo estaba Elías, ¿qué necesitamos? Necesitamos la ayuda, el sustento y la fuerza que viene de lo alto. Gloria al nombre de Jesucristo. No sé si alguno de ustedes tiene algo que decir, algo que argumentar, algo que añadir. ¿Ah? Los escucho. ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta? A mi hermano, están muy callados ustedes hoy, porque están sufriendo agotamiento. Bueno, entonces vamos a... Tengo una súper alergia en el día de hoy. Gracias al Señor por su fortaleza y su ayuda. Tenemos la siguiente lección, que es la lección sobre Moshe o Moisés. Me gustó mucho estas láminas, excusas, excusas y más excusas. Cuando Dios cuando Dios llama a un hombre como Moisés. Entonces, la siguiente lección dice Moisés cuando nos sentimos inadecuados. Dios nos sostiene. Esa lección es la lección donde el Señor llama a Moisés. Eso está interesante, que nuestro personaje, correcto, tuvo 3 periodos de 40 años tuvo nuestro personaje Moisés, correcto. Vamos a ver ahí, se comparte la lámina. Vamos a esperar que... Entonces Moisés tuvo 3 periodos de 40 años. Tuvo 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años rumbo a Canaán. Esas fueron las etapas de la vida de Moisés, ¿correcto? Entonces, teniendo 40 años, Moisés es del tipo de persona que toma la justicia por sus manos y piensa que si Dios va a orar, él tiene que echarle una ayudadita. Esa fue la ayudadita que le echó Moisés matando al egipcio, que a su vez estaba golpeando al trabajador judío, correcto. Entonces Moisés huye con las tablas en la cabeza, despavorido de todo, y tiene que irse a Madián. Madián es una zona muy lejos de Egipto, correcto. Dios tiene que llevar a Moisés 40 años a un desierto, que conozca el asunto del desierto, la vida en el desierto, porque 40 años después Moisés iba a llevar al pueblo a través del desierto. Pero como Dios es bueno, aún en ese periodo de corrección, Dios va a permitir que Moisés conozca a Jetro, correcto, conozca a su esposa, Séfora,
tiene 2 nombres en la Biblia, y lo lleva a ese desierto para que aprenda de la vida, los rigores de la vida. Moisés era un hombre criado en la corte de Faraón, poderoso, como dice el libro de los Hechos, en palabra y en hechos. Entonces ahí conoce a su esposa, sacerdote de, de Madián, correcto, y después de ser criado en la familia real, termina siendo un pastor, una persona muy sencilla, correcto. Eh, Le toca desprenderse del estatus, de la posición, y es muy triste cuando nosotros en el ministerio creemos que el ministerio se resume en un estatus, una posición. Hay gente que hasta exige que lo llamen. Entonces, va a haber un evento en la vida de Moisés que todos lo conocemos. Es el evento de la zarza. Un arbusto, era muy costumbre que se quemaran los arbustos en el desierto, pero en este caso Moisés observa a la distancia que la zarza. Entonces, esa zarza habla de varias cosas. Habla de esa salsa que no se quema, la salsa ardiente. Habla de la provisión, habla de la presencia permanente, habla de la gloria de Dios que Moisés iba a necesitar. Por supuesto, Moisés comienza una serie de excusas, correcto, que voy a simplemente a mencionar en cuanto al trato, el llamado de Dios para con Moisés, ¿ya? Entonces, Moisés vio en la zarza la gloria, el poder de Dios, y cuando Moisés se acerca, escucha la voz del Padre. Y vemos en toda esta narrativa un detalle muy común, es que Dios se acerca a su siervo, Dios toma la iniciativa, correcto. Dios siempre va a tomar la iniciativa, correcto. Entonces, Moisés escucha, yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los patriarcas, y le pide que quite el calzado porque el lugar que está pisando es tierra santa. La primera excusa de Moisés es la excusa de quién soy yo. Es decir, ese desgaste, ese agotamiento que tenía Moisés lo lleva a una carencia de identidad. ¿Quién soy yo? Después de haber estado junto a Faraón, haber sido el segundo después de Faraón, ahora está preguntándose quién es él, ¿correcto? Muchos piensan que son algo y no lo son. Otros piensan que saben algo y no saben nada. Entonces, esa pregunta, ¿quién soy yo? Vamos a tener respuesta en la Biblia. ¿Quién soy yo? Nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos. Si nuestra identidad está basada en lo que el texto bíblico dice, Moisés vivió 40 años en el desierto, ahí tuvo que aprender la humildad, y Moisés tuvo cantidad de experiencia allí, ¿no? Y Moisés estaba cara a cara con Dios, y ese cara a cara con Dios, pues, lo hace a Moisés entender, pues, su insuficiencia y la suficiencia de Dios. Porque una de las cosas que nosotros en la vida, en el ministerio, nos va a enseñar es que las batallas las pelea Dios y no nosotros. Nosotros pasamos mucho tiempo defendiéndonos, que dijeron esto de mí, que por ahí.
comentaron, que no sé qué tal, que fulano, que sultano, y estamos dedicando mucha energía a eso. Yo sé que va a haber un caso más adelante, cuando Aarón y María están hablando de una mujer cusita, una mujer africana que Moisés había tomado, y tenían razón. La ley oral señalaba que el judío no debería tomar por esposa a una gentil, una mujer pagana, y Moisés lo hizo. Y Moisés cayó. Y María quedó leproso y Aarón se salvaría por el efod, por la figura del sumo sacerdote. Correcto. Entonces, ese quién soy yo tiene una respuesta. Nosotros somos lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Eso. Entonces, Moisés, para evitar el agotamiento, necesitaba entender que la identidad de Moisés estaba basada. La segunda excusa de Moisés, no sé lo suficiente. Yo digo, si llego yo a los hijos de Israel y les digo, Dios de vuestros padres me envía a vosotros, y ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responde? Decir, no sé lo suficiente, no tengo la información suficiente. Mire, el conocimiento y la capacitación son importantes, pero yo conozco gente que sabe mucho, conoce mucho de doctrina, de teología, cosa que está bien. Yo soy uno de los que promuevo conocer, pero el conocimiento de Dios me debe llevar a mí a conocer a Dios. Una cosa debe llevar a la otra. Me se pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y sabe una cosa, fue una pregunta muy importante. Ya Moisés sabía que ellos sabían que era el Dios de los padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero Moisés necesitaba un nombre según su perspectiva, como Dagón, Astoret, Baal, ¿qué le puedo decir? No? Moloch. Pero Dios no le hace, Dios le dice, es Asher, sí, yo seré o yo hubiera sido, yo habría sido, si le da una expresión de existencia. Porque eso es lo que Moisés y nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos saber que nuestra vida se orienta y tiene sentido y propósito gracias a que Dios, el Señor, Yahvé, Jehová, como usted prefiera, es la razón y el sentido de nuestra existencia, ¿no? Y por supuesto, en el Nuevo Testamento vamos a hallar que Jesús utiliza el ego eimi, el She Asher. Yo soy el camino, soy la vida verdadera, soy el pan de vida, la resurrección, todo lo demás que nos hace ver nuestra vida. Lo otro es que Moisés tiene la excusa de que va a ser rechazado. Entonces Moisés respondió, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido el Señor. Es decir, ya no solamente le basta que Dios lo envió, que el gran yo soy, dile, el gran yo soy te envió, sino que Moisés duda. Y aquí se nota lo desvirtuado que Moisés todavía estaba. Y cómo Dios se toma tiempo para trabajar con un hombre que está ido, que no entiende. Correcto. Porque lo que decíamos, Moisés había estado alentando su frustración, su dolor durante 40 años de ese desierto. Todavía necesitaba ser tratado en esas áreas tan importantes en la vida. Entonces usted sabe que en ese caso Dios
le presentó unos milagros, meter la mano, sacar la mano leprosa, que no sé, las aguas, porque Moisés necesitaba ver. Y qué triste es cuando nosotros necesitamos un vellón, una prueba, necesitamos ver, Señor, quiero ver, quiero hacer esto, ¿no? Y a veces el Señor eh, pareciese que nos dejara, es- y eso lo vamos a ver en Habacuc. Habacuc critica la inacción de Dios como si Dios no tuviese nada. Pero no, Dios está a nuestro lado, independientemente que veamos milagros, la serpiente, como le pasó a Moisés, la señal, la mano leprosa. La cuarta excusa es que tengo debilidades. Ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni después de tu siervo. Entonces, aquí vemos que Moisés valoraba mucho la elocuencia, como lo dice el libro de Mills. Mills dice que, que a veces se sobredimensiona la elocuencia. No está mal, ¿no? Pero, mire, Dios va a utilizar a quien quiera, como quiera y cuando quiera. Simplemente alguien que se deje trabajar por Dios. Dios lo va. Entonces Dios le puso, eh, hay un momento cuando Dios se enoja, correcto, y le dice, bueno, vamos a colocarte Aarón, yo soy el que hice el mudo, el sordo, y se enoja ante la queja desmesurada de Moisés. La quinta excusa es que Moisés dice, no quiero ir. Ay, Señor, envíate ruego al que debes enviar. Yo le explico, ya Moisés está pues tratando de abortar una misión porque Moisés se siente inadecuado. En la última parte de la lección, ya una vez que Moisés sale con el pueblo en el desierto, se presenta la experiencia de Jetro, como el suegro alienta a Moisés porque Moisés quería pasar todo el día que el pueblo hiciera fila y atender todos los casos. No sé si era porque Moisés eh, pensaba que él solamente lo podía hacer, una especie de Elías, pero en otra dimensión. Él pensaba que él podía hacerlo todo y resulta que un hombre observa, mira y aconseja. Y Moisés, porque no solamente se cansaba él, sino el pueblo de Dios. Entonces Moisés escucha a su suegro. De todas maneras, acá en el libro, en la guía, tenemos este, muchos elementos que yo no he tocado, pero es muy importante lo que la oración que plantea Elías. Le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, no iré. Sí, Elías entiende el valor de la presencia y del cuidado de Dios. Cuando nos sentimos solos, Dios se aparece a sostenernos, levantarnos, ayudarnos. Cuando nos sentimos inadecuados, Él vendrá a sostenerse. Finalmente, dice, Dios, capacítame para que pueda ver todo lo que tú harás en medio de todo lo que yo no puedo hacer. Hazme recordar día tras día que el gran yo soy es quien me llena, así como llenaste la zarza ante los ojos de Moisés. Señor, enséñame a alcanzar a otros miembros del equipo que tú me has dado, incluso a someterse a su consejo. Dios, dame un anhelo de buscar tu rostro. Por favor, rodéame de tu gloriosa presencia, que es lo único que puede sostenerme cuando nada parece salir de acuerdo. Amén.